Muy buenas y bienvenidos a El Ambiguo. Hoy, a morir, Dark Souls. Miguel, ¿cómo estás? Encantado. La gente no lo puede ver, pero tengo que hacer esta referencia ya. Tenemos ahí una hoguera. Estamos aquí en un santuario. Estamos ¿cómo se llamaba el primero? El enlace de fuego, ¿no? El santuario del enlace de fuego. Enlace de fuego. Hay un tío por ahí muy mal. Un señor que cada vez habla menos, ¿verdad? Sí, cada vez hablas menos. Hay como una serpiente muy rara que te caía muy bien. Ay, qué fea era, con. Allá al fondo, si tú giras para allá, hay gente muy jodida. Qué fea era. Muchos ascensores. Pero sobre todo hay una hoguera aquí en medio que nos calienta y nos da poderes especiales. Poderes sexuales, que decían los Season. Muy contentos por el programa de hoy. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos en El Ambiguo. Estamos probando una cosa nueva de sonido, no por gusto. No por gusto, sino por necesidad. Eso es. Exactamente. No daremos más explicaciones. ¿Qué tal estás? Bien. Primera grabación después de las 4 claro, primeras. La gente no lo sabe. La gente no lo sabe, pero esto es raro, porque hace como un mes y medio que no grabamos, porque grabamos todos de vez casi. Sí. Y luego ya, aquí se acabó. Cada funciona muy bien, por cierto, Instagram. Está súper bien, estamos muy contentos. Tenemos cuenta de Instagram y TikTok. Cuenta de Instagram que es @enelambiguo. Sí, creo. ¿Vale? Así de fácil. Y si no, pues que me corrijan si miento. Por primera vez no llevo yo las cuentas. Está muy bien también. Ha sido una persona maravillosa que a la cual se lo agradecemos muchísimo. Así que tenéis esas cuentas ahí. De momento, ahora explicaremos cómo funciona Cineforum. Todo sigue igual, pero que sepáis que os podéis suscribir, que también está creciendo en ese sentido. Sí. Que los episodios han ido de maravilla, sobre todo el de Salvar al Soldado Ryan, pero han ido todos súper bien. Que os podéis ir a esas cuentas y que os agradecemos muchísimo todo el apoyo, que hoy es un episodio muy especial para nosotros porque hablamos de una cosa que nos gusta mucho. Muy probablemente estos 2 episodios que vienen no los va a ver absolutamente nadie, así que podemos hablar de lo que nos haga el juego. Este igual. El que viene nada, el que viene cero. El que viene hablamos tú y yo. Squirtle aquí presente y ahí se va a quedar. Y fin. Así que, chicos, gracias. Suscribíos, darle un seguir, @enelambiguo, aquí en TikTok. Y vamos con el Cineforum, porque hoy hablamos de Dark Souls, uno de los videojuegos más maravillosos y difíciles de la historia de los videojuegos. Y estas son vuestras opiniones. No sé, si os escucháis ruidos por ahí, es que hay gente por ahí. Os he dicho que hay gente en el plató. Hay huecos por ahí. He visto a él que hacía como. Y se enfadaba. Y se enfadaba. Chicos, Dark Souls, vamos a hablar un poquito de la saga Souls y además vamos a hacer una cosa diferente. Por primera vez en 20 episodios, 21 episodios. Pensaba que ibas a decir años. Y yo estaba pensando, mucho, me parece. Pues mucho, no, 20, 21 episodios, yo creo que va a estar bueno. Por ahí. Va a estar más o menos por ahí, yo creo que os va a gustar mucho. Y en el Cineforum nos preguntábamos qué videojuego de Dark Souls preferíais, si el 1, el 2 o el 3, o si jugáis algún otro tipo de videojuego, ¿vale? La participación no ha sido tanta como otras veces, pero la gente ha participado, que siempre se lo agradecemos mucho. La gran historia de aquí es que nadie ha votado a Dark Souls 2. Con razón. Con razón. con razón. Ha habido varias personas que han votado a Dark Souls 3, un par que han votado que ellos juegan al FIFA. Vale, que bastante tienen. Y la grandísima mayoría ha votado que su videojuego preferido es el Dark Souls 1, que es una cosa que tú y yo compartimos. Sí. A pesar de que vamos a hablar de Dark Souls 1 más aquí, hay que decir que Dark Souls 3, que no vamos a hablar tanto de él, es un grandísimo videojuego. Sí. Yo, a ver, vamos a dejar un poco claro que vamos a hablar de la saga Dark Souls, es decir, 1, 2 y 3. Correcto. Sobre todo nos vamos a centrar en el 1 porque tú y yo es el que más. Igual tú has jugado más, yo seguro, porque lo he jugado 2 veces y el 3 lo he jugado 1. Exactamente. Pero
Pero eso, que vamos a hablar de la saga Souls para dejar también un poco claro que no es solo del 1, sino que es saga. Yo prefiero mucho más el 1. A mí el 1 es que me gusta. De verdad me gusta. No, es raro porque yo el Dark Souls no lo habría jugado si no fuera por ti. Ujú. De cuando vivíamos juntos, lo jugábamos juntos. Si no, yo seguramente si hubiese empezado Dark Souls solo en cualquier momento, no lo habría jugado. Vamos a hablar de Dark Souls. El otro, haciendo investigación para este episodio y mirando cositas, me he encontrado con varios vídeos que dicen, y estoy casi bastante de acuerdo, que siempre hablamos de cómo entrar, ¿no? De cómo entrar, también lo hablamos aquí en el Cineforum, de cómo entrar a las películas, a los directores, y estamos hablando también de cómo entrar a la saga Souls. Y muchos decían que para entrar a la saga Souls quizás es más fácil entrar con el 3, porque son unas dinámicas más fluidas, Sí. porque es un videojuego más fluido, más... Lo que pasa que... Quizá no más duro. Lo que pasa que a mí me parece mucho más sencillo el 1. A mí me parece que el juego más fácil de los 3 para mí es el 1. No quiero decir que sea fácil, tampoco me parece hiper mega complicado. Esto es una cosa que hablaremos ahora. ¿Sí? El 3, por ejemplo, me parece mucho más complicado. Los enemigos, tú te mueves más fluido, pero los enemigos también se mueven más fluidos. También muchos oponen mucha más resistencia, te obliga mucho más a pensar en cómo hacer los combates. El 1 es como más a pico y pala. Y si tú no puedes de una forma, el juego te dice, vale, si tú no puedes así, o sube de nivel, o cambia de forma, o apréndete los combos. Pero es como el enemigo te va a hacer este ataque, luego este, y luego va a hacer lo este. que quieras. El 3, que yo lo juego 2 veces, lo que a mí siempre me resultó las 2 veces que lo jugué es que es muy difícil en su parte final. La parte final del 3 es un dolor de huevos impresionante. Sí. Sí, te puedes pasar perfectamente las primeras 30 horas del videojuego soplando. Pero de repente, cuando llegas a los dos hermanos estos que uno se sube en la chepa del otro y demás, y ahí te van Sí. la armadura y demás, te van dando y te van dando. También Así que creo... para mí es difícil, pero sí que es verdad que sí es verdad que es un poco más fluido porque evidentemente estamos hablando de Dark Souls 1, que es un videojuego que sale para la Play 3 Play 3 en 2011. es del 2011 y es un videojuego que sale para Play 3 y no es el típico videojuego de Play 3, quiero decir que no es de Last of Us, que es un juego Hay que también... de Play 3 muy más antiguo. No hemos hablado un poco del principio de Dark Souls, porque Dark Souls en realidad empieza con Demon's Souls. Correcto. En 2008 y que al final es un juego muy arcaico, muy japonés, muy RPG muy oriental y que al final son un tipo de mecánicas que son como muy suyas. Es un juego que los occidentales no es un tipo de juego que hasta que no llegó Demon's Souls y luego Dark Souls, que fue cuando reventó. Cuando Demon's Souls no jugó. No lo jugó absolutamente nadie, ni yo. O sea, ahora sale todo el mundo, que todo el mundo ha jugado Demon's Souls cuando salió. Y él es el mejor, además. Y es el mejor. Es mejor la demo La del demo Demon's de Souls Demon's que Souls salió en que el hizo E3 en el 2006. Que hizo Miyazaki en calzoncillos y solo hay 3 copias. Si no has jugado eso, no eres fan. Entonces empezó con Demon's Souls y fue Dark Souls el que revienta. Y entonces, gracias a Dark Souls, han salido los otros 3 Dark Souls y 2 videojuegos que no hablaremos aquí, pero que a lo mejor podríamos hablar. Ostras, es verdad. 3 videojuegos que no podemos hablar aquí, que son 3 pedazos de videojuegos, como 3 soles, que ya hablaremos, que son Bloodborne, Sekiro y el infierno para cualquier gamer, que es ese videojuego sacado del demonio. El videojuego dura 7 años pasarse. Que es Elden Ring. Videojuego maravilloso, ¿eh? Maravilloso por otro lado, que no hablaremos aquí, pero merecía la pena nombrarlo. Pero como vamos a la saga Souls, gracias por participar como siempre. Si jugáis mucho al FIFA, bien. Si jugáis mucho al Dark Souls 2, ¿qué os pasa? Pero vamos a explicar por qué Dark Souls es cine. ¿Qué es? Es que es cine. Miguel, ¿qué es lo que más te gusta de Dark Souls? Porque yo tengo para un rato.
Sí, yo creo que aquí esto es como un poco Kingdom Hearts, pero al revés. Es un poco Kingdom Hearts, pero al revés. A mí lo que me gusta de Dark Souls, sobre todo del 1, es un poco lo que he dicho antes, que me parece que está muy equilibrado. Y que no me parece un juego complicado, por lo menos el 1. Me parece un juego difícil, pero no es ese muro que se dice muchas veces que es. Es un muro para a lo mejor personas que no han jugado un videojuego nunca o han jugado muy pocos videojuegos. Pero para una persona que más o menos juega videojuegos, suele pasarse cosas y tal, yo creo que es un juego bastante accesible porque tiene unas mecánicas muy simples, todo muy bien medido, no se siente injusto en ningún momento, no hay ningún momento que digas, joder, tío, que este enemigo ahora me va a hacer 3 saltos aquí por encima y cómo esquivo yo esto y... Sino que es algo que poco a poco sí que le va pasando a la saga Souls y cuando salimos de la saga Souls pasa mucho más, sobre todo en Elden Ring. Sí. Que es como, hay cosas que es como, están puestas y es como, ¿y esto qué hago? ¿Qué pretende? En Dark Souls 1 esa sensación no la tienes nunca, es una sensación muy parecida a Hollow Knight. Que no tienes en ningún momento la sensación de, ¿y esto ahora? ¿Qué hago yo con esto? Es como, hostia, este ataque es nuevo. A la siguiente ya no me va a pasar, Sí, ¿sabes? no me Pide va a- intentarlo hasta que te lo pasas. Y es una sensación que tiene este tipo de juegos que a mí me gusta mucho porque consigue que al final, cuando tú te pases el jefe en cuestión, que tú te sientas con una sensación de, joder, por fin, qué guay, qué bien, lo he superado, ¿sabes? Es para mí, Dark Souls, que lo he jugado 5 veces. Y se lo he dicho a Miguel antes de grabar, tengo un problema porque ahora me apetece jugar lo que flipas y no debo, porque tengo muchos videojuegos que en los que me he gastado dinero y quiero que ese dinero corresponda, ¿sabes? Invertido. Se vea invertido en algo. Eh, porque además no sé qué podría hacer porque me lo he pasado de todas las maneras que existen. O sea, me lo he pasado con las 2.000 de fuerza, me lo he pasado con la de esquivar, y me lo he pasado de piromántico y me lo he pasado de hechicero, creo que es. Entonces quiero decir, cuando te la pasas con las 5 primeras... Bueno, sí, me puedo coger y ponerme la build esta de... No me acuerdo cómo se llamaba, de vagabundo, ¿no? Que vas desnudo, literalmente. Pero me quiero un poco. Entonces, voy a beber agua. Entonces no creo que tenga ningún... No creo que me lo vuelva a pasar. Bueno, ya verás. Ahí. Pero ¿por qué me gusta a mí tanto este videojuego? Primero me gusta mucho porque me trae muy buenos recuerdos. Yo lo que voy a nombrar es cómo entro yo, porque tú entras a Dark Souls 1 porque yo te lo enseño, pero yo entro a Dark Souls 1 porque tiene en YouTube España la mejor serie de YouTube de la historia, y esto es una cosa además que en las series de videojuegos no hay mucha discusión. Que si alguien de videojuegos dice, no, es que la serie que hicieron Outconsumer y el Eulogio, que ahora ya no están, bueno, el Eulogio ya no existe como tal, o sea, perdón, Isaac Sánchez sigue vivo, Isaac Ha desaparecido. Isaac sigue vivo. Está la policía buscándole ahora mismo. El Eulogio ya no existe como si tal. lo veis por la calle, avisar. Porque el Eulogio Sí. decidió abandonar al personaje de internet y dejarse y dedicarse a lo que más le gustaba, que era hacer cómics. Isaac Sánchez, que además hace unos cómics bien chulos. Pero hicieron esta serie, Outconsumer y el Eulogio, de jugando a Dark Souls 1. Yo entré porque era muy fan de Outconsumer por NBA 2K y me flipó y dije, yo tengo que jugar a esto. Y me fui jugando con la serie, así yo entré. Entonces, esa parte me encanta. Y segundo, porque yo siempre he dicho que Dark Souls 1 es difícil, pero porque pone a prueba una cosa que los videojuegos antes no ponían a prueba, que es tu paciencia. Porque tú entras al videojuego y el videojuego te dice, que ahora hablaremos de eso, el juego te dice, toma, aquí estás, vale, ¿y ahora qué? Y el videojuego te da 2 palmadas en la espalda y se va. Ya. Tú verás lo que tienes que hacer. O sea, yo no te voy, aparte de la primera, cuando terminas la primera área, que es como una especie de tutorial, dice, bueno, ya de entrada el tutorial te dice, te voy a poner un bicho aquí que no puedes matar. Que es una cosa que en videojuegos el primer enemigo siempre lo puedes matar. Porque tienes que continuar. Bueno, pues en Dark Souls 1, no. En Dark Souls 1, el primer bicho te mata. Y no puedes hacer absolutamente nada para... Entonces,
ya de eso te sienta las bases, y a mí lo que más me gusta es eso, esa paciencia que el videojuego te enseña a tener, y dice, vale, si no puedes, será por algo. Tendrás que buscar otras cosas para poder. Y luego, y es la paciencia que tú tengas para poder resolver esos jefes o esas trampas que un poco son como puzzles, Eso es. que te obligan a pensar Eso y te obligan a decir, vale, si yo no puedo con esto, ¿por qué no puedo con la esto? ¿Qué estoy haciendo mal? La dificultad de Dark Souls, cuando se habla de la dificultad de Dark Souls, está en que la gente muchas veces es a cabezazo limpio contra el boss, y si no puedo una vez, a la 15ª lo voy a hacer haciendo lo mismo. Cuando el juego te está diciendo, cambia. Además el juego, Que porque además tiene una muy buena variedad de armas, que aunque vayas a fuerza, tienes varias armas, que a lo mejor un arma más lenta que hace más daño para determinados enemigos es una putada. me lo he pasado yo de 5 maneras diferentes, con 5 armaduras diferentes, con 5 personajes diferentes, con 5 cosas diferentes. Ni siquiera Quiero es decir, necesario hacer builds distintas. Quiero decir, si tú vas a una build, si tú vas a fuerza o vas a agilidad, aún así tienes una gran variedad de cosas dentro de lo que tú haces para que tú te sientas cómodo y digas, así podrías pasártelo 5 veces de 5 builds de fuerza totalmente diferentes, que no pasaría absolutamente nada. Entonces, primero es eso de la paciencia que tú tienes que tener y que te obliga a pensar y a tener estrategia en el combate. O sea, decir, vale, te enfrentas a un combate y es una cosa que a mí no me ha pasado nunca, que tú tienes que decir, vale, tengo que hacer esto, moverme por aquí, moverme por allá, no hacer esto, porque si hago esto me matan, que es una cosa, por ejemplo, que no pasa cogiendo otro que en Sekiro te dice, no, tienes que aprender a hacer esto y esto. Eso es. Y si no sabes hacer esto... Por eso a mí me gusta y me prefiero Sekiro. Exacto, o sea, y yo que he avanzado mucho en Sekiro, que al principio no lo conseguía, y años después, cuando lo volví a jugar, digo, claro, es que tenía que aprender a hacer esto. Eso. Si no aprendes a hacer esto, no te lo vas a pasar. Eso. Pero en los otros Souls... En la saga Souls, la saga Souls, sobre todo yo la diferencio por eso. Y por eso Elden Ring para mí es un pelín Souls, lo que decidimos al final no meterlo, pero también es un pelín. Y Demon Souls para mí es un Souls. Porque es eso, te permite una gran variedad. Cuando tú vas a Bloodborne o vas a Sekiro, Bloodborne es igual. Bloodborne es, tú tienes un pelín de manejo, pero al final el juego te está diciendo, tienes 4 opciones, como mucho, Sí. y búscate la vida. Y Sekiro ya es, esto es así. Y se acabó. Y Tú verás. Tú eres lo que quieres hacer, pero si te intentas ir por otro lado, te lo vas a pasar. Entonces, primero me gusta eso. Luego me gusta lo que tú has dicho, que tú también has nombrado, la satisfacción. O sea, tú matas un jefe duro, terminas, te dan la esto y es como... Te sientes la primera vez. Te sientes bien contigo mismo y dices, qué maravilla, qué bueno soy. O sea, a veces es un juego que la recompensa es altísima. Que eso está muy bien también, pero lo que realmente me gusta de Dark Souls es que tú ves el mapa, tú ves el juego en tu cabeza y todo tiene sentido. Es un videojuego con un mapa muy redondo, con una manera de jugar que, ostras, claro, es que aquí está el bosque, porque aquí está la catedral de no sé dónde, y aquí están las catacumbas que conectas. O sea, lo que más me gusta del videojuego es que de repente tiras una palanca, pones un ascensor y vuelves al principio de eso. Que es lo que no pasa, en Dark Souls 2. Exactamente, que Dark Souls 2 es como, bueno, pues aquí hay una playa, aquí hay una montaña y aquí hay una cueva que no tiene ningún sentido. Subes un ascensor y de repente tienes una piscina de lava y haces, pero la lava, ¿dónde está colgando? Si acabo de ver que estaba abajo en un bosque. ¿Cómo puede haber encima del bosque? Si me metí en un castillo. ¿Qué pasa? Hay como una imagen que va el mapa en vertical por internet, que se ve el mapa en vertical de Dark Souls, tiene mogollón de sentido absolutamente todo, y es un juego que ahora lo hablaremos en el audiovisual para tontos, que es para mí el videojuego más redondo de la historia de los videojuegos. Y es una cosa que se han inspirado tanto Hollow Knight como Silksong, que todas las áreas más o menos tienen sentido. Blasphemous, por sí, también tienen sentido ir de una a otra porque más o menos todo está conectadito, que ahora hablaremos de él, que por cierto esto no lo inventó Dark Souls. Entonces me gusta eso y repito que tú te lo puedes pasar de muchísimas maneras. Entonces al final recompensa mucho al jugador y hay combates que son maravillosos y hay combates que son una puta mierda.
Hay también un factor que hace que también guste mucho, que es los diseños Pues bueno, es que la banda sonora, el diseño de los niveles. y de los enemigos. Al final es también un videojuego que toma muchas referencias de Berserk. Bueno, toma muchas referencias de Berserk y yo creo que en algún momento un poquito de plagio roza, pero bueno, tampoco quiero entrar en esto, porque los bichos con la cabeza de serpiente ser iguales. Bueno, nos falta aquí Igual una persona que a lo mejor sí o no nos iba a las redes, que a lo mejor podría ayudarnos con igual, sí, igual es algo como una persona que ha escrito un libro sobre Berserk, pero que al final, pues, poner seguramente imágenes por aquí. Hay algunos bichos que son muy idénticos, los esqueletos estos que van en ruedas. Sí. Eso también sale en Berserk. Pero al final es muy... te entra muy bien por los ojos también, porque a pesar de que no tenga unos gráficos buenos, ni siquiera para la época, tiene un estilo visual muy, muy destacado. Es muy reconocible. Anor Londo es muy reconocible en su forma, en su arquitectura, en su diseño, determinados enemigos, los bosses, Orson Smog es a lo mejor el más reconocible, o Wing, o Sif. O Sif también es el más reconocible. Los bosses son maravillosos. Bueno, es que lo de Orson y Smog es una de estas cosas, es uno de estos bosses que una vez que juegas contra ellos nunca te vas a poder olvidar, olvidar de ellos. Porque además es un videojuego muy de momentos. O sea, tú terminas el videojuego, te pasas 5 años sin tocarlo y te acuerdas de determinados momentos. Te acuerdas de cuando mataste al gigante de no sé dónde. Te acuerdas cuando te pasas el Orson en modo que a lo mejor es el centro. Hay luchas que son inolvidables cuando las luchas por primera vez. O sea, ya te digo, yo todavía puedo decir con la cabeza bien alta que yo soy una de estas personas que se pasó Orson y Smog a la primera. En mi segunda run, entonces sigo diciendo, yo tengo esa medalla, la tengo aquí colgada en la solapa. O sea, hay cosas que jamás se te pueden olvidar. Y esto es un videojuego que hay pocos porque tiene esos momentos que nunca vas a poder dejar de olvidar, o la primera vez que tienes a Soler, o luchas con Soler, o te encuentras a Soler. Soler es el del Praise the Sun. Es el. Vale. Es el. No me gusta. Es el es que Soler, yo lo tengo de imagen de Discord. A mí Soler. A mí no me gustan me dan igual. Y luego, por acabar con esto, tiene otra cosa que es la cooperación. Que si tú no puedes, o sea, Miyazaki te dice, si tú no puedes, ahí está el modo fácil. Exactamente. Tú puedes coger y invocar, llamar a amigos para que te ayuden a pasarte los jefes que más. Hay algunos que te dicen, mira, este jefe va a ser difícil, si no tienes amigos no pasa nada, o si nadie viene porque nadie está jugando a estas horas en ninguna parte del mundo, no pasa nada, píllate un NPC y el NPC te va a ayudar. Exacto, te va a ayudar. Que siempre tienes opciones. El multijugador, tengo que decir, tampoco me gusta. A mí el multijugador de ayuda, perfecto, me gusta. El multijugador de que vengan y te peguen. El multijugador de que de repente te has cargado un boss y ahora eres un vivo y estás haciendo gilipolleces ahí como mirando un poco que te subes que no y te invaden de repente un tío sin camiseta que no sabes ni siquiera dónde está. Con el pelo de Goku. Que tú te quieres ir. Tampoco hay botón de pausa en el juego, pero bueno, no voy a entrar en ese tema ahora tampoco. Tú te quieres ir y no puedes. Porque no puedes guardar, porque un tío te ha invadido y no te encuentra y tú estás, por favor, o te vas. Señor, déjeme en paz. Suéltame del brazo, por favor. Que ha sido un error esto. Mi amigo Gaby, que le mando un saludo desde aquí, que es uno también que es un grandísimo fan de Dark Souls, él tiene la teoría de que ese tipo de personas es Miyazaki en calzoncillos en su salón. Deshuevado diciendo lo voy a matar a puñetazos. Y cuando de repente te lo encuentras, es un tío que va desnudo, te va a puñetazos. Y no lo tocas, ¿eh? Muchas vueltas, como muchas cosas, y dices, pero puedes bajarte al parque a tocar hierba, tío. Déjame en paz, por favor. Es algo que de verdad que no me gusta, ¿eh? El multijugador de invadir no es algo que no ni lo he hecho nunca. Como comunidad hay un montón de cosas que nos unen, que es lo que hablamos, ¿no? El tío este que está con un colmillo de dragón en el sótano, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre,
que te mata en un primer toque que dices, pues a lo mejor por aquí no es, ¿no? Entonces, hay como muchísimas cosas. Si queréis jugar a Dark Souls, podéis jugar a Dark Souls, pero tenéis que haber jugado videojuegos de una manera bastante... O ir con la mente abierta. Yo creo que cualquiera puede pasarse Dark Souls. Pero tienes que haber jugado un poquito. Pero tienes que ir con la mente abierta de que si no has jugado un videojuego en tu vida, te va a costar muchísimo. La vida. Vas a tener que aprender. Yo creo que tienes que por lo menos que tener una base de videojuegos para poder jugar. Pero yo creo que todo el mundo se lo puede pasar a la... tienes que entender y ahora vamos a explicar por qué Dark Souls es un videojuego difícil. Venga, videojuegos para tontos, video audiovisual para tontos. ¿Por qué he dicho, Miguel, que hay un cambio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que esta sección la voy a hacer yo. ¿Quién soy? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? Esta sección, al ser uno de mis videojuegos preferidos, si no mi videojuego preferido, pues me voy a encargar yo de hacer esta sección y tú vas a hacer el verdadero falso y lo de los Simpsons. Sí. Que está muy bien. Que no recuerdo si me lo he apuntado. Así Está que va a estar muy bien. Pues eso ya es tu rollo. Eso ya es tu tío. A ver cómo lo llevas. Bueno, vamos allá. No, estoy mirando en nuestra conversación cuando lo tengo aquí. Vale. Para poder hablar del tipo de videojuego que es... Estoy aterrado de decirlo mal, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a tirar. Seguro que entrará alguien que se ha pasado Dark Souls. Bueno, tenemos un medio hater por ahí también en las redes sociales. Hay un medio hater por ahí, tenemos hater. Pero eso quiere decir que vamos bien. Eso quiere, si quieres hater, eso quiere decir que vamos bien. Hay un haters con el hate. Si hay un hater, le saludamos. Gracias. Gracias por vernos. Seguimos viviendo en 2015, esa es la pasada. Está muy bien. Hay gente que se decide meterse en un podcast de YouTube de 39 Hago inciso. Es un señor que a veces se nos mete los TikToks y a veces pues comenta cosas. Una vez se metió y dijo, ¿el Chocas? El Chocas. No entiendo por qué. Sí. Y en otro, en el TikTok de Salvador Soldado Ryan, ha puesto, hablamos de que había gente sin brazos, sin piernas reales. Sí. Y hace uno, sí, hombre, y Bryan Cranston tampoco tiene brazo, no te jodes, algo así. Claramente me refiero a los ex. De hecho, hay una entrevista, si la busquéis, Bryan Cranston Soldado Ryan, de Bryan Cranston, que él contaba que él se había preparado poder darle vueltas al café y tomar el café con una sola mano. Entonces se había pegado como una semana en su casa, con la mano izquierda, dándole vueltas al café para enseñárselo a Steven Spielberg. Dice, ¿puedo hacer esto? Se lo enseñó a Spielberg y le dijo, de puta madre, no lo vamos a hacer. Y entonces le explicó lo que tenía que hacer. Entonces, está por ahí. Muy bien, era el otro brazo. Era el pie derecho. Es que mierda. Pues ahora seré un drogadicto. ¿Qué es el Metroidvania? Evidentemente, ¿vale? ¿Qué es el Metroidvania? ¿Vale? Para poder hablar del Metroidvania, que es realmente de dónde se inspira su juego Dark Souls, hay que hablar de Metroid y de Castlevania, que son dos videojuegos donde se toma esto del Metroidvania. ¿Y qué es el Metroidvania? El Metroidvania es un tipo de videojuego, la que he puesto, de acción-aventura centrado en la exploración no lineal de un mundo interconectado, ¿vale? Es decir, en la grandísima mayoría de los videojuegos, cuando tú juegas un videojuego de aventura, un videojuego pues en el que tienes que ir pasando fases, tú no puedes ir hacia atrás. Yo voy a utilizar el videojuego de The Last of Us o Uncharted. Por ejemplo, tú te plantas en una jungla, tú tienes que ir por esa jungla yendo hacia adelante hasta un objetivo, te lo pasas, cambias de escenario y no volverás a ese escenario a no ser que el videojuego lo requiera, que el videojuego te diga, no, es que tienes que volver. Vale, pues entonces el videojuego te llevará ahí. Tampoco va de mundo abierto donde tú a lo mejor vas a otra zona y luego puedes volver. Pues eso no es... Exactamente como es el Elden Ring, por ejemplo. ¿Vale? O el Horizon Zero Dawn o lo que sea, que tú puedes ir y volver por donde te salga de los juegos. ¿Vale? Entonces... Eso es el Metroidvania, ¿por qué? Porque Metroid y Castlevania fueron los primeros videojuegos que tú podías hacer esto. Por eso se llama Metroidvania. Y otra de las características es que tú tienes que ir descubriendo equipamiento o habilidades por las cuales tú no puedes avanzar hasta que lo consigues.
¿Vale? Eso es. Eso es el Metroidvania. Mundo abierto no lineal y descubrimiento de habilidades. Y luego está el Metroidvania Souls-like, que es donde entra Dark Souls. ¿Qué hizo Dark Souls? Dark Souls dijo, vale, voy a hacer esto, pero aparte voy a tener, por ejemplo, ¿vale? Dificultad de combate. Tienes que hacer el combate estratégico, que lo hemos hablado. Tienes alta dificultad. Tienes, que esto no lo hemos hablado, penalización por muerte. Es decir, tú tienes tú tienes que conseguir las almas, que no hemos hablado de las almas, y tú tienes tu objetivo del juego es conseguir que no se te mueran esas almas, no perder esas almas. Eso es. ¿Qué pasa? Que el videojuego está diseñado para que las pierdas continuamente. Y por eso también vemos como unos carteles gigantescos cuando mueres que te pone has muerto. O sea, you died, como si fuera lo peor que te ha pasado en el mundo. Entonces, todas estas cosas las sacó los Dark Souls como nuevas, combinando el Metroidvania. Hay muchísimas más, ¿vale? Porque están los puntos de control, están los elementos del RPG, que son la personalización del personaje, puntos de control, evidentemente, las hogueras, que tú vas buscando como un loco. Me acuerdo, por ejemplo, que en el Dark Souls 3 hay un montón de hogueras. Te das una vuelta y hay 15. En Dark Souls 1, de hecho, hay un momento en el que desbloqueas el viaje rápido. El viaje rápido lo desbloqueas Al final, ¿no? casi en la fase final del juego, cuando te pasas a Ortega. Puede ser. Es cuando desbloqueas el viaje rápido. Sí, bueno, sí, además que está muy lejos. Estás muy lejos ya. Al principio, tú lo que tienes que hacer es memorizar el camino de cabeza entre hogueras, porque si no, te tienes que recorrer todo el mapa a pata y te tienes que joder, básicamente. Sí. Esto de soltarte, también es Souls, esto de soltarte una parte del mapa, lo que hemos hablado antes, ¿no? Dice, bueno, No decirte nada. puedes ir por aquí y morirte. Yo me acuerdo, por ejemplo, que al principio me fui donde los fantasmas y dije, será por aquí. Y a las 10 horas de estar por ahí dije, Igual no. a lo mejor no es esto. Igual no haber avanzado nada. El primer síntoma es la muerte, ¿sabes? Mueres 200 veces y dices, bueno, a lo mejor. Sí, al final. A ver, un poco arriesgado hablar de los Metroidvania, para hablar de los Souls, Pero oye. sí, había que. Bueno, yo lo tenía claro, quería hablar de esto. Sí, al final sí, tiene un diseño de mapa Dark Souls muy Metroidvania, muy, pues eso, está todo interconectado. Mucho, y Silksong. claro, en Hollow Knight, Silksong, en Blasphemous también se ve mucho, pero ahí se ve más como muchas veces es. Tú estás viendo cómo hay una zona que tú puedes llegar, pero no puedes llegar porque no saltas lo suficiente. Ahí es cuando el Metroidvania se nota más. Porque dices, vale, ahí necesito un doble salto, o necesito pegarme en las paredes para luego rebotar, o necesito... En Dark Souls eso no se ve tanto y ese avance sí que se ve más en bosses. Pues eso. Por ejemplo, hay una de las fases finales que tienes que ir al abismo. Sí. Tú no puedes llegar al abismo. Tú puedes llegar a la puerta del abismo perfectamente, no desde el principio del videojuego, pero a mitad del videojuego te puedes ir por el abismo, matar a los fantasmas y quedarte ahí, pero si tú no matas a uno de los bosses que está en otro lado del mapa, tú no puedes acceder a esa parte porque necesitas un anillo que te tiene que llevar allí, porque tal y cual. Entonces, al final es como, de eso habla también de lo que hemos hablado antes, de que está todo muy bien interconectado, que tú necesitas hacer una serie de cosas para poder llegar a otro lado o matar a bosses opcionales que te van a facilitar la vida. Eso también es de Dark Souls. O joder un poco, porque yo la segunda run me metí en el mundo pintado y no sabía salir. El mundo pintado de Ariamis, no me acuerdo cómo se llama. Es lo más bonito, la parte más bonita, la parte más chula de Dark Souls, que es opcional totalmente. No lo tengo apuntado como pregunta porque tampoco lo he podido confirmar. Creo que era como una zona primera del juego. Es como un concepto que hicieron para el juego que luego no entró y que luego lo hicieron para... Era como una especie de... Ellos lo habían planteado de una manera para que fuera a formar parte del juego. Luego lo descartaron por no me acuerdo por qué y dijeron, bueno, pues lo vamos a meter como opcional. La gente si quiere entrar. Yo, de hecho, no entré hasta mi tercera o cuarta run porque yo las dos primeras no tenía ni idea. Yo la primera, bueno, la jugué contigo y la segunda dije, mira qué cuadro más bonito. ¡Bum! Y dije, vaya.
En Qué Anorrondo, chulo. que estás en Anorrondo además. Y, Sí. y ahora como estoy... Y ahora como- Estás ah, algo bueno. ahí. ¿Y dónde voy a salir ahora? Sí, ¿Sabes? sí. En fin, quería hablar de eso porque, para cerrar esto, los Souls son tan importantes, o Dark Souls 1 es tan importante que tú puedes decir perfectamente qué tipo de videojuegos te gustan y decir los Souls, los Souls-like. Sí. Eso es un Souls-like. Ahora bien, yo voy a decir una cosa. Ujú. Nadie puede hacer un Souls-like. O sea, salió... O sea, no lo considero género como tal. Consideraría más como subgénero de videojuegos. Porque, ¿cómo puedes considerar un género de videojuegos? Un tipo de videojuegos que solo sabe hacer una persona. Porque claramente se ha demostrado que incluso cuando ha sido un Dark Souls no hecho por Miyazaki, no funciona. O sea, la clave la tiene una persona. Es Y- el único que sabe hacerlo, ¿eh? Por cierto, si unís Delfine, este Miyazaki que estamos hablando Es el mismo que es el mismo que estudió Ghibli. No. hizo La tumba de las luciérnagas y Lo los hizo Dark Souls. Juega Dark Souls. Ala. A ver, ¿alguien ha visto a los dos Miyazakis en el mismo cuarto? Porque a lo mejor es el mismo pavo y aquí estamos haciendo todos el idiota, ¿sabes lo que te Y el quiero decir? estudio Ghibli odia al Y mundo, él es- claramente. exactamente. Y nada le gustaría más a Miyazaki de Estudio Ghibli que ver el mundo arder y que se convirtiera en Dark Souls. Entonces, bueno, además es que encaja perfectamente el mundo de la desesperanza de Dark Souls con el mundo de la desesperanza muchas veces de Hayao Miyazaki. Que también, por cierto, el mundo de la desesperanza encaja muy bien en que mueres tantas veces que se te acaban las ganas de vivir. Entonces, está todo como muy atado. Así que eso, yo estoy preparado. ¿Estás preparado? O no, lo voy a hacer fatal, pero bueno. ¿Le das tú inicio a la sección o le doy yo? Venga, vamos con el verdadero más. A ver, me voy a poner para que no me leas las respuestas. Si las tengo apuntadas, que aún no está del todo confirmado. Sí, yo creo que sí. Muy bien, Miguel. Ya me- Hay mucho, por cierto, hay mucho más en los Claro, Souls-like. sí, sí. Esto puede- Y yo no me he metido con tema Berserk. También tengo que admitir, ¿eh? Después, sí. aquí tendría yo aquí 3 ¿Cuántos horas. Berserks hay? 35. Bueno, no ha terminado, se ha muerto el autor, Se no ha murió publicado. se murió el autor y sigue. O sea, Que... A ver, te voy a hacer yo el test, ¿vale? vale. Por si no lo sabías. Me voy a fregar todas. Sí, hace años. He intentado Esto me coger... ibas a pillar hace 10 años y me lo paso soplando. He intentado coger como curiosidades, un poquito lore, un tal, ¿vale? Voy a empezar con una que creo que es fácil. Que es ¿por qué hay dos tipos de escaleras diferentes en Anor Londo? Ajá. Te doy opciones. Vale. Porque originalmente se planteó que el jugador pudiera cambiar de tamaño Vale. con un anillo. Porque la ciudad fue construida por gigantes para los dioses y las escaleras pequeñas fueron añadidas después para los humanos. Porque era una limitación técnica o porque simboliza la unión entre el cielo y la tierra. Que podrían ser las 4 perfectamente. O sea, podría ser que las. Yo pensaba que esto iba a ser fácil. Yo, es la segunda, era lo de los gigantes. Que es, Eso es. Sobre todo porque me lo dijiste cuando estábamos jugando es lo de como los 3 o 4 gigantes, veces. es lo de los gigantes, sí. Cuando lo has dicho, digo, se está. Digo, se está. No, pero Según el lore. según el lore. A ver, lo sabes que el otro día, por ejemplo, vino un amigo mío y me dijo, oye, Raúl, ¿qué pelotas es lo del lore? Y se lo expliqué con Dark Souls. Es una señora. Se llama Lorena. Que es la que dicta ¿Cómo son las cosas? cómo son las cosas y ya está. Yo la palabra lore es que la aprendí con Dark Souls, porque la utilizaban todo el rato Rocky y lo eulogio y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto de el lore? Que por cierto no te explica nadie en Dark Souls, o sea... Tengo también problemas con lo de el lore sea todo escrito. O sea, a mí me gusta que sea un No sé poco qué te a dice. medias. Un poco a medias. Sí, los gigantes construyen una ciudad de Anor Londo, entonces, claro, todo el mundo en Anor Londo es gigantesco. O sea, los putos caballeros, los Eso es. de puta estos. Por sí, eso molas. los jefes son tan grandes también. Los Smoke que están ahí. La otra, la señora esta que ves, Sí, que está tumbada. el No, sofá. no sé cómo se llama. Gwendolyn. Expertos en Dark Souls, podríamos decir. Somos. Gwendolyn, creo que es. Vale, vamos con otra pregunta.
Bien, 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 bien. haber acertado una me parece. Yo quería irme con una. Esto es como cuando marcas un gol. O sea, yo quiero meter una. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, el primer triple que vaya para adentro. Luego ya, si ya Es se que meter una tengo más. que admitir que ha sido muy difícil seleccionar las preguntas porque todas las veía y primero yo no tenía ni idea y digo, igual esto es complicado, ¿sabes? Igual me estoy metiendo en una movida y no lo sé. Me estoy agobiando. En Dark Souls 1, Vale. si utilizas el hechizo Great Chaos Fireball, gran bola de fuego, imagino será, Sí. frente al cadáver de Kelag, Ajá. el cuerpo tiembla. ¿Verdadero o falso? Sí, me he pasado a Aquilas, me lo he pasado a Aquilas y me lo he pasado con el Pino Puta. No, era de mis jefes favoritos. No entréis perdón, no es que está hace tiempo porque no me acuerdo ahora, así que primero voy a decir que porque me suena que es verdadero, pero no me acuerdo. Es falso. ¡Ah! Era un rumor que había, que surgió en Reddit. Fue el supuesto que surgió en Reddit. Pero no pasa nada. No pasa nada. No os metéis en internet, es verdad, tío, no os metéis en internet y pongáis Quilag. Porque hay diseños. Bueno, a ver, es que el diseño propio del boss ya da para cosas. Ya da para historias. Ya da para había la como un gente- debate. Es que hay debates en Reddit también que no recomiendo entrar. Es que no, en Reddit no hay que entrar en general. En general. En Reddit no entréis. ¿Qué es Reddit? Si estáis aquí en España, porque aquí nosotros porque somos muy frikis y lo conocemos. Pero Reddit es como Forocoches, pero muchísimo peor. ¿Vale? Es como el Forocoches americano. Que, por cierto, ¿cuántas preguntas sueles hacer tú? 4. Vale. Es que me he hecho más por si acaso. Me he quitado las cosas. Han pasado cosas. Que se me ha olvidado marcar la que era verdadera. Han pasado cosas. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Suerte! ¡Square! Han pasado cosas y me he traído a mi padre y el padre de todos, Artorias. Shout out tuvo mi amigo Adam, que fue el que me regaló el cuadro. Vale. Ahora voy a decirte la pregunta también, ¿vale? En Dark Souls 1, ¿qué teoría Fancy confirmó parcialmente en Dark Souls 3 sobre el destino de Artorias? ¿Vale? A. Que fue salvado por su lobo Sith. B. Que su alma fue purificada en el abismo. C. Que el protagonista realmente mata a un Artorias ya poseído. O D. Que Artorias sobrevivió oculto bajo otro nombre. Esta es difícil, ¿eh? Esta ya es... Es que la segunda que has dicho, que es la de que fue purificado en el abismo, me suena. Y estaba a punto de esa. Voy a ir con mi primer instinto, que es esa. Pero también me suena un montón la última. La de que fue esto por otro nombre. O sea, tú dices la B, ¿no? La B. Que su alma fue purificada en el abismo. Sí. No. ¿Cuál es? La C. La C. El protagonista realmente mata a un Artorias ya es poseído. verdad, sí. Sí, porque son los vigilantes de la. Son los Se vigilantes enfrenta del en abismo. Artorias del abismo. Son los vigilantes del abismo, ahora que lo dices. Es verdad. En Dark Souls 3, varios textos de objetos y descripciones, esta es que era difícil, ¿eh? Como la gran espada de Artorias, te confirman que Artorias nunca pudo vencer el abismo. Por lo tanto, tú estás pegándote contra el corrompido. Que son los vigilantes del abismo, que por cierto, si tuviera que nombrar a un boss, uno de mis bosses favoritos de toda la saga, serían los vigilantes del abismo de Dark Souls 3, que me gusta un montón. Es una lucha súper chula. ¿Ese cuál era? Ese era... Las eran que había varios, ¿no? Que había varios y uno mataba a otro y luego salen las copias, Está bien. pero luego sale otra copia que te puedes enfrentar que te ayuda. A mí del 3 me gustaba el que iba así como encorvado, que hacía como... y pegaba como, daba muchas vueltas. Era como bailarín o algo La así. bailarina. Bailarina. La bailarina, que yo tengo un dato curioso sobre la bailarina. ¿Cuál? Todas las músicas de los bosses van al mismo tempo, excepto la bailarina, que es un cuarto más lenta. Entonces, a la hora de luchar contra la bailarina es mucho más difícil porque la música va más lento. Y tú te has acostumbrado a luchar a un ritmo. Y claro, como luchas con la bailarina, te tienes que acostumbrar a los movimientos de la bailarina y al ritmo y a la música para poder luchar contra ella. Por ejemplo. Dato Que has lanzado a... Dato que lanzó al abismo. Y que a mí me ha servido para ponerte la siguiente pregunta. Venga. Que es un verdadero o falso, que es Demon's Souls casi se cancela y por lo tanto no habría ni Demon's Souls, ni Dark Souls, ni absolutamente nada.
estuvo a punto de cancelarse. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y es verdadero. Sony estuvo a punto de cancelar Demon's Souls porque lo consideraba demasiado frustrante y sin ninguna dirección. Y fue gracias al equipo de localización de Atlus USA que apostó por el proyecto y al final sí. Sí, es que esto sí que me lo sabía. Además, se cuenta que el equipo de Atlus USA lo que hizo fue sentarse y decidir que se lo iba a pasar para poder decir, si yo me lo he pasado, todo el mundo se lo puede Sí. pasar. Y al hacer ese trabajo, se dieron cuenta que merecía la pena y decidieron darle una oportunidad porque todo el mundo estaba muy enganchado a la hora de jugar. Si jugáis a Demon's Souls, que está muy bien, que es el juego más rústico de la historia de la humanidad. O sea, es un juego muy duro porque Y es un juego que a lo mejor... yo he jugado a la versión esta que sacaron para Play 5. Sí, que se sacaron remasterizada. Y que está bastante pulida. El original, El original debe ser... era tosco, ¿eh? El original es tosco porque es un videojuego que además no debería haber salido en su momento porque era tan duro que no debería haber salido. Claro. O sea, entonces... Y luego tenía apuntado, por si salía, que era otro verdadero o falso, que era que el nombre de Anor Londo significa ciudad de la luz eterna en galés antiguo. No tengo ni idea. Y es verdadero, porque Miyazaki estudió varios idiomas que me apetecía decirlo. Y estudió galés. Y estudió galés. Varios idiomas célticos. Para elegir nombres que sonaran así como arcanos y poéticos. Y Londo deriva de Londinium, que es Londres. Así que Anor Londo es Londres. O sea, que las personas que viven en Anor Londo son británicos. Son británicos. Que, mira, ahora que lo dices, me encaja bastante. Se lanzan por los balcones. Hay mucho balcón. Me pega bastante, ¿eh? Hay mucha gente que según por donde vaya esté pegando hostias, que también es una cosa que me... ¡Qué guay! ¡Qué guay! Me da pena haber tenido que sacar Artorias en el último... Pero podíamos haber puesto desde el principio por una cosa que tenemos de Dark Souls. Por una cosa que tengo de Dark Souls. Aquí está, que chula es la lucha con Artorias, que además solo te la puedes hacer en el DLC, que esto es una cosa que nunca me cabe en la cabeza. Como no pusieron a Artorias como jefe. Y ponen a su lobo, que es otra de las luchas más bonitas de la saga. Igual que con los Simpsons, que se nos está alargando. Lo está alargando un poco. Sí. Estaba claro que se nos iba a alargar el programa. Este sí. Es que tú y yo hemos jugado. Llevábamos mucho tiempo sin hablar. También es verdad que lleva mucho tiempo sin hablar y también es verdad que hay una... Porque tú tienes activo el canal de Twitch, o sea, tú lo tienes, no lo tienes activo. Igual saquen algún directo, algún clip de cuando jugué. Jugamos a Dark Souls entero en directo. O sea, nos pasamos Dark Souls entero en directo en tu canal de Twitch. El 1 y el 3 creo que también. El 3 también le dimos bastante duro. Y luego ya me he pasado solo, ya en Twitch también me pasé todos los demás, incluido, todos los que hay. Y menos mal que no nos pilló a ti y a mí el del Ring. Se quedó grabado que me pasé a la primera el demonio de Ares, de Aries. De Aries, como que te fui... Entré... No hice nada, empecé a pegar al aire y de repente se enseñó. Y se murió. Para mí sigue siendo el post más difícil de todo el ojo. Y me dio igual y dije, bueno, pues ya siguiente. Te pasaste soplando. Sí, pero sí, el de la bailarina creo que también está por ahí, también como clip. Está muy bien. Bueno, entonces... Referencia a Simpson. Referencia de los Simpsons. Los Simpsons y el cine. O los Simpsons y los videojuegos ahora. Creo que es el más complicado de la vida. En la historia lo he pillado por un fino hilo. Hombre, Mary and Max fue realmente difícil. Sí, la verdad es que también, ¿eh? Sí. Yo he cogido la referencia de los Simpsons. He cogido una referencia de un episodio de Halloween, del episodio... Nos salvan los episodios de Halloween de una manera que no es ni medio normal. El segundo episodio, nos puede salvar de muchas películas que vayamos a hablar en el futuro, porque hay un montón de referencias, y ahora te contaré por qué. Es el segundo episodio de la temporada 25, que se emitió el 6 de octubre de 2013 en Estados Unidos. Vale. En la Casa del Terror, XX Palito V, 24, ¿no? XX Palito V, 24, sí. Es que no sé de números romanos al momento, tengo que pensar. Y que sí, ¿sabes? Entonces, en este episodio, la intro está hecha por una persona, a lo mejor te suena un poco, que se llama Guillermo y se apellida del Toro. Oh, yeah. Y hay un montón de referencias. Está lleno de referencias a películas de terror, a películas propiamente suyas, a Laberinto del Fauno, a Hellboy, a películas muy antiguas, a Jason y los Argonautas. Ganas de ver Frankenstein, por cierto.
Y aquí he pillado 2 referencias. ¿A Dark Souls? Sí. ¡Wow! Que no son de Dark Souls, pero vamos a decir que Pero sí. vamos a decir Aquí que son ahora. de Dark Primero son que hay unos esqueletos que se verán ahora en pantalla. Que son unos esqueletos que son de Jasonidos Argonautas. Ajá. Pero también podrían ser los de Nito, porque van con escudo y espada. Vamos a decir que son los de Nito. Así que está muy bonito. Perdido al cementerio. Y luego otra porque sale en un momento un personaje que es el protagonista, o el villano, perdón, de El Fantasma del Paraíso, Phantom of the Paradise, que es una película de Brian de ¿De Palma? Palma, creo que era. Sí. Y que tiene un casco muy característico, que es como un casco así como de halcón, que a su vez esto lo cogió el de Berserk para hacer su casco de Griffith / Fenton, Ujú. que es así, es muy parecido, pero está cerrado por abajo, y que a su vez lo cogió Miyazaki Bien, ahí tienes la referencia. para hacer muy parecida, la máscara de porcelana de Dark Souls 1, sí, del 1. Que es así, que es como muy lisa, es como una máscara blanca, muy lisa así, y por encima tiene como una cosa que es como parecida a un poquito de pico De de, pico, de- sí. de tal. Vale. Wow. Eh, Ahí está. pero que Lo has intentado. Está muy bien. no podía hacer más. Enhorabuena. Aquí lo dejamos, chicos. Os dejamos aquí con el Caballero Lobo, con Artorias, con mi padre. Gracias por vernos. Dark Souls, minutada. Esperemos que os guste. Este será café para muy cafeteros. Pero os esperamos ver en el siguiente. Pues a lo mejor no. Si queréis, nos podéis unir en el siguiente. Y nos vemos en un campo castellano. Ya os diremos dónde, que habrá que rezar bastante. Hay vacas, Y perros atados a carros. ¿eh?